Jesús calma la tormenta. Fíjense, es uno de los milagros del ministerio de Jesús que se vuelve a relacionar a Jesús teniendo control y autoridad sobre lo creado, sobre los elementos de la creación, en este caso el viento y el mar. Como contexto, voy a tomar el Evangelio de Marcos. En este caso, este milagro está en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pero me voy a quedar con el de Marcos porque tiene algunos detalles interesantes para esta mañana. Fíjese, vamos a Marcos 4:1. Jesús ha estado probablemente cerca de una playa de Capernaum y dice el texto bíblico, Marcos 4:1, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. 3 veces menciona mar Marcos, quiere ponernos en ese lugar. Jesús en una playa, toma una barca, comienza a predicar a una multitud que está junto al mar, ¿sí? Como les digo, probablemente cerca de Capernaum, alguna playa que estuviese por la zona. Bien, como les digo, si seguimos leyendo el capítulo 4 de Marcos, nos encontramos a Jesús que lanza un montón de parábolas allí. Comienza a hablar por medio de parábolas a la multitud. Ahí nos encontramos la parábola del sembrador, la parábola del crecimiento de la semilla de mostaza. Y ahora Marcos, al final del capítulo, nos explica algo importante. Marcos 4, del 33 al 34, leemos a continuación. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra. Es decir, Jesús hablaba y comunicaba el Evangelio, la verdad del reino de los cielos, por medio de parábolas. Esto lo sabemos, ya lo hemos explicado más veces. Y aquí Marcos nos indica muchas parábolas como estas. Es decir, Jesús estuvo todo el día predicando por medio de parábolas a la multitud. Y algunas de esas parábolas eran recogidas por Marcos aquí en el Evangelio, pero otras muchas similares se habían predicado ese día. Ahora, ¿por qué Jesús predicaba en parábolas? Dice Marcos, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba. La multitud necesitaba, de alguna forma, poder entender por medio de una historia sencilla y cotidiana alguna verdad del reino de los cielos. Y de esa manera Jesús lanzaba esas parábolas, que eran historias que venían con una verdad profunda detrás. No todo el mundo las entendía, no todo el mundo venía para aprender, pero por medio de esas parábolas Jesús hablaba a la multitud. Y después dice que aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Notan la diferencia? Multitud, parábolas, a los discípulos les declara todo. En el propio capítulo 4, versículo 10 de este mismo capítulo, podemos ver en Marcos que Jesús les explica a los discípulos solamente la parábola del sembrador. Al resto no, pero a los discípulos sí. Esto nos muestra algo muy interesante. ¿Por qué este trato diferente de Jesús con sus discípulos y con el resto de personas de la multitud? Bueno, principalmente por 2 motivos. Primero, los discípulos, como dijimos la semana pasada, quieren aprender verdaderamente. La actitud es aprender. Quieren conocer más de Jesús, quieren conocer más de la enseñanza de Jesús. Por eso Jesús les explica todas las cosas. Y en segundo lugar, es que los discípulos de Jesús pasaban mucho más tiempo con Jesús, ¿sí? Dedicaban mucho más interés y tiempo a compartir tiempo con el Señor. La persona con la que más hablo del Evangelio y de Dios en mi vida es mi esposa. ¿Saben por qué? Porque es la persona con la que más paso tiempo, ¿sí? Esto es muy normal. Cuanto más tiempo nos relacionamos con una persona en particular, más tiempo y oportunidades tenemos de compartir del Señor. Los discípulos de Jesús estaban todo el tiempo con Jesús. Vivían a tiempo completo, compartían la mesa juntos, dormían en el mismo lugar, siempre estaban con Él. Y esa comunión con Cristo les permitía disponer de muchas más enseñanzas del Maestro porque estaban siempre con Él. ¿Saben por qué la predicación de la palabra de Dios brilla hoy por su ausencia en muchas iglesias evangélicas? Porque la persona que predica en ese día no ha dedicado tiempo ni a la palabra de Dios ni al Dios de la palabra. Por eso brilla por su ausencia. Si tenemos una comunión con Dios de microondas, tendremos ministerios y predicadores de microondas. Si tenemos comunión con Dios a fuego lento, tendremos ministerios y predicación a fuego lento. A los discípulos en particular, dice el texto bíblico, noten el énfasis, les declaraba todo. Y con este breve contexto vamos a ver cómo Jesús ahora les declara todo por medio de una tormenta y un milagro en medio del mar de Galilea. Vamos al texto bíblico. Marcos 4, 35 al 41, la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Dice lo siguiente. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca.
y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Vamos a interpretar el texto sección por sección. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Hemos dicho que Jesús había dedicado ese día al completo a predicar a la multitud por medio de parábolas, ¿sí? Todo el día predicando. Y cuando llegó la noche, cuando comienza a atardecer, anochecer, Jesús ya está organizando el día siguiente de predicación. ¿Se dan cuenta? Todo el día predicando, llega la noche y Jesús ya quiere ir al siguiente lugar para predicar. Muchas veces en el Evangelio podemos llegar a pensar que Jesús va improvisando constantemente, ¿eh? Que van ocurriendo cosas y Jesús va resolviendo problemas que aparecen por allí sin más. Que Jesús es un improvisador nato, que según va hablando, va haciendo y todo se va solucionando de forma improvisada. Nada más lejos de la realidad en el misterio de Jesús. Déjeme decirle que no es así. Jesús era meticuloso, preciso, intencional, organizado, previsor, iniciador y provocador de situaciones. Él las provocaba, Él las buscaba. Jesús no hacía nada al azar y sin ningún motivo. No es así como Dios obra. Dios no es un Dios azaroso, Dios no es un Dios arbitrario. Jesús hacía que todo cambiase cuando Él llegaba a un lugar. Él era el iniciador, el promotor, el que provocaba las situaciones de forma intencional. Fíjese un breve ejemplo en Juan 4 con la samaritana. Noten en el texto bíblico qué es lo que hace Jesús y qué hace la samaritana, ¿sí? Salió de Judea, Jesús, y se fue otra vez a Galilea. ¿Quién salió? Jesús. Sale de Judea al sur y quiere ir a Galilea al norte. Bien. Y le era necesario pasar por Samaria. Bueno, pasar por Samaria no era necesario, salvo que él quisiese. Podría rodear por Decápolis y otro lugar, pero pasa por Samaria porque quiere pasar. Bien. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. De todas las ciudades decide ir a Sicar. Bien. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. De todos los lugares de Sicar, se queda a las afueras en el pozo que había abierto Jacob miles de años antes. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. ¿Quién se sienta primero? Jesús. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, ¿quién le dijo? Jesús le dice a ella: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Si usted estos versículos tenemos a Jesús yendo a un lugar concreto, le dice a los discípulos que se vayan a comprar, se queda solo junto al pozo, viene una mujer samaritana que no tiene ninguna intención de hablar con un judío rabino siendo samaritana y pecadora, y Jesús le dice: dame de beber. Y todo cambia para esa samaritana. ¿Se dan cuenta? Jesús es claramente intencional en lo que hace. Y exactamente pasa en este texto. Es la noche, podríamos pensar que después de predicar debería descansar, iba a su casa a Capernaum, a hacer cualquier otra cosa. Vamos al otro lado, crucemos más allá. Jesús siempre tenía un plan y su plan siempre era hacer la voluntad del Padre. Y todo lo que hizo en su vida era cumplir dicho plan a la perfección. Desde su nacimiento hasta su crucifixión, todo era parte del plan de Dios de salvación para el hombre que Jesús ejecutó a la perfección. Cada palabra, cada oración, cada sanidad, cada parábola, cada segundo en este mundo aquí en la tierra de Jesucristo era el cumplimiento perfecto del plan de Dios para los hombres. Sin margen de error, sin espacio para la especulación o para la improvisación. Lo que más nos sorprende de Jesús, sabiendo esto, es cómo era capaz de fluir con naturalidad en cualquier circunstancia. Porque lo hace tan bien que parece que está improvisando, parece que no tiene nada planificado. Bueno, el Hijo de Dios está totalmente alineado con tal precisión a la voluntad de Dios en todo momento, que todo parece producirse de forma natural y fortuita. Pero no es así. ¿Nunca le ha ocurrido a usted
que en su caminar cristiano, quizás en un momento particular de su vida, usted sintió por un instante que estaba justo en el momento correcto, en la dirección correcta de la voluntad de Dios para su vida? ¿Y no sintió que en esa situación estaba como flotando por allí? Todo parecía fluir de forma natural, que estaba usted justo haciendo lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Bueno, la vida de Jesús era así todo el tiempo. Todo el tiempo era así. Bien, dice Jesús, Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús venía a cumplir el plan de Dios para el hombre, Jesús venía a cumplir el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Ahora tenemos a Jesús todo el día predicando y quiere aprovechar la noche para cruzar en barca del mar de Galilea y llegar a Gadara. Estamos en Capernaum, al norte del mar, y quiere cruzar el mar por la noche para llegar a Gadara. Fíjense, ¿quién dice a dónde se tiene que ir? Jesús dice, les dijo, pasemos al otro lado. Bien, noten algo muy importante de lo que Jesús dice aquí a sus discípulos. Él dice, pasemos al otro lado. Lucas escribe en el paralelo, pasemos al otro lado del lago. Y Mateo escribe en el paralelo, todavía más enfático, y entrando en la barca, los discípulos le siguieron. ¿Sí? Todos dicen exactamente lo mismo. Los evangelios quieren dejar muy claro que el único motivo por el que los discípulos esa noche estén en esa barca cruzando el mar de Galilea es porque Jesús ha dicho, vamos para allá. La orden es de Jesús, si no, no estarían esos hombres en esa barca esa noche. La responsabilidad es de Jesús porque dice, pasemos al otro lado. Ahora, también noten que dice, pasemos al otro lado, no dice, voy a pasar. Incluye a los discípulos en la orden, pasemos al otro lado. ¿Sí? Segunda sección. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Esta sección es tremenda. Si se fijan en la frase, la multitud a la que había estado predicando Jesús todo el día seguía allí presente. Y despidiendo a la multitud, ya había llegado la noche y la multitud seguía allí. Es Jesús quien despide a la multitud. Como le he dicho, Jesús no había parado ni un solo instante en ese día de predicar la palabra de Dios. Y humanamente hablando, Jesús debía estar agotadísimo, muy agotado. A veces, hermanos, por entender que Jesús es impecable, sin pecado, deshumanizamos a la persona de Jesús. Jesús se agotaba, Jesús se cansaba, Jesús tenía hambre, tenía sed, sudaba. Jesús está claramente agotado después de todo un día de predicación. Jesús era totalmente Dios y totalmente hombre. Fíjese, yo suelo predicar una media de 50 minutos un domingo. 50 minutos más o menos es mi media, una media bastante larga en los tiempos actuales. Si a eso le sumo la escuela dominical de las mañanas y un rato de presentación, serán unas 2 horas hablando. El día que yo mejor duermo de la semana es la siesta del domingo. Duermo... Vamos, no me despierta nadie, me quedo planchado en la cama, agotado. Siempre que compartimos algo de parte de Dios que Dios nos ha puesto en el corazón, agota físicamente y espiritualmente. Ahora, yo me agoto por 2 horas hablando, con un micrófono, en un sitio caliente, con ustedes que me conocen. Jesús ha estado todo el día predicando públicamente, a voz en grito, junto a una playa, a extraños y personas. Además de estar todo el día predicando y enseñando, está sabiendo lo que la gente piensa. La presión, la angustia, el sufrimiento constante de Jesús delante de pecadores a los que predica el reino de los cielos y no quieren escuchar y no quieren entender, es agotadora para Jesús. Y lo sumamos a todo un día completo, horas y horas y horas predicando por medio de parábolas. Desde la mañana hasta la tarde-noche, en un contexto donde el sol es abrasador, donde la gente se inquieta, donde es difícil escuchar, todo eso ocurre allí simultáneamente. Jesús lleva todo el día predicando. Por eso dice Marcos que le tomaron como estaba. ¿Notan el énfasis del texto? El le tomaron como estaba significa literalmente el cansancio y agotamiento de cómo estaba Jesús en ese momento. Jesús no se fue a su casa después de la predicación. Jesús no tenía un lugar a descansar en ese momento. Jesús fue directamente a la barca y dijo, vamos al otro lado. ¿Se dan cuenta? Bien. Tal como estaba, nada más terminar la predicación, Jesús decide ir a Gadara para seguir predicando al día siguiente.
Y toman la barca esa noche, Jesús y sus discípulos, y comienzan a cruzar el mar de Galilea. Tercera sección. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se negaba. Este pero del Evangelio de Marcos lo cambia todo. Jesús ha dicho, pasemos al otro lado, pero algo pasa. Algo ocurre en esta historia. Jesús ha dicho, vamos, vamos, pero se levantó una gran tempestad de viento. El mar de Galilea realmente es un lago, el lago Tiberias o Genesaret, porque es de agua dulce. Es un lago que está a 210 metros por debajo del nivel del mar. Sin embargo, se le llama también mar porque tiene mareas. Y sí, en el mar de Galilea acuden todo tipo de vientos y puede haber tempestades como la que aquí se describe. El motivo de las tempestades y tormentas que ocurren en el mar de Galilea o lago Tiberias es porque se chocan dos tipos de vientos. El viento cálido de esa zona preside todo el lago, pero cuando vienen vientos, ya sea del mar Mediterráneo o de montes como el monte Oreb de 3.000 metros de altura, y llegan con corrientes al lago, se produce un choque de aire caliente y aire frío. ¿Y qué produce eso? Tormentas, torbellinos en medio del mar. Al chocar dos tipos de vientos diferentes, se producen todo tipo de tormentas imprevistas para las personas del lugar. Fíjese. Esa noche se produce una tormenta en el mar de Galilea, pero no una tormenta cualquiera. El término griego utilizado en Marcos es lailaps, un término muy particular del griego. Lailaps se le relaciona con un torbellino o tormenta perfecta de estas que lo destrozan todo. Lailaps, en la mitología griega, era el nombre del perro que Zeus le había regalado a la princesa Europa. Y Lailaps, este perro mitológico, evidentemente era fantasía, tenía una característica que es que toda presa que veía, la agarraba. Apresaba todas sus presas. Ese era Lailaps. Y de ese concepto griego, de la mitología griega, con el paso de los siglos, se adaptó o se llevó a las tormentas y torbellinos que ocurrían en el mar. No es una tormenta cualquiera, es un Lailaps. Es una tormenta de la que nadie escapa. Si entras allí, no sales de allí. La tormenta perfecta, el Lailaps, está descrito aquí en Marcos con precisión. De hecho, recuerden que algunos de los discípulos de Jesús eran marineros experimentados, pero están muertos de miedo, porque es una tormenta terrible, de las que entras y no sales con vida. Como les digo, el problema que tenemos aquí descrito en Marcos es que la barca se comienza a anegar. ¿Qué significa esto? Bueno, hay tres tipos de situaciones en el primer siglo, en una barca de madera, que potencialmente llevan a la muerte a marineros en el mar en una tormenta. Tres posibles. La primera, que el viento sea tan fuerte que lleve la barca contra una superficie rocosa, la barca se rompa en 1000 pedazos y mueran todos ahogados. La segunda es que las olas sean tan fuertes que sean capaces de abrir un agujero en la barca se inunde y todos mueran ahogados. La tercera es que el agua sea tan alta que inunde la barca y se hunda la barca y todos mueran ahogados. Muertos, ahogados, todos son las opciones posibles con un Lailaps. En las tres estaban allí. Los tres riesgos, en ese momento, estaban allí presentes. Que fueran llevados contra una roca, que se abriera una grieta en la barca o que directamente el agua siguiera anegando la barca y acabasen todos hundidos allí. La situación es dramática. Y en medio de esta situación, vemos a discípulos, a algunos de ellos marineros de ese mar, que comienzan a pensar en lo peor, la muerte. Vamos a morir. Mientras que los discípulos de Jesús piensan en la muerte, ¿qué piensa Jesús en ese instante? Siguiente sección. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Eh? ¿Notan el contraste? Los discípulos muertos de miedo. Jesús durmiendo en la popa junto a un cabezal. Jesús está dormido. Lucas escribe, pero mientras navegaban, él se durmió. Comienza la noche, comienzan a estar en la barca y decide dormir. Y como les digo, si hemos atendido al contexto, esto es muy natural. Porque hemos dicho que Jesús estaba muy, ¿qué? Cansado. ¿Por qué? Por estar todo el día predicando la palabra de Dios. Y es natural que Jesús aproveche a dormir esa noche. Creo que este sueño de Jesús descrito aquí es realmente profundo. Es un sueño de agotamiento. Considero que Jesús era una persona que dormía bien por las noches. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué considero que esto es así? La mejor manera de que una persona duerma bien por las noches y sin interrupciones en el sueño es trabajar duro todo el día
y hacerlo para la gloria de Dios. Y así duermes bien por las noches. Dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. John Wesley, el fundador del movimiento metodista, dividía en 3 áreas su día de 24 horas. 8 horas para orar y leer la palabra de Dios. 8 horas para predicar la palabra de Dios. Y 8 horas para dormir. Bueno, ese hombre se levantaba todos los días a las 4 de la mañana para su primer devocional con Dios, porque no quería que ningún pajarillo se levantase ese día antes que él para glorificar a Dios. Bueno, dicen todos los que conocían a John Wesley que dormía muy bien por las noches. Ese hombre murió con 88 años de edad y como herencia dejó 2 cucharas, una tetera y un abrigo viejo. Y junto a eso, cientos de miles de almas ganadas para Cristo en el Reino Unido. Dormía bien por las noches, trabajaba duro para el Señor y descansaba como un niño. Jesús dormía en un cabezal de la barca. Esto no es un cojín ni una almohada. Estamos en el siglo I. Es decir, esto es un lugar de la barca donde alguien se podía tumbar. No era una comodidad. Jesús no está en una suite ni hay camarotes en esa barca. Es una barca de madera de pescadores. Con todo, el santo Hijo de Dios, nacido en un pesebre y criado en una carpintería de Nazaret, había encontrado un pequeño lugar en la barca para descansar de todo un día de predicación. La escena es maravillosa. Fuera estaba una tempestad terrible, pero Cristo estaba en paz durmiendo. Fuera, el mundo se estremecía en un lailapse de estos que te colapsan y te matan, todos volviéndose locos en la barca, pero Cristo en paz y reposo. ¿Se dan cuenta del contraste? Salmo 62:5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una gran tormenta, pero Jesús descansando y durmiendo. Me temo que para Jesús esta tormenta, este lailapse, no es algo que inquiete su sueño celestial. ¿Se dan cuenta? Porque Jesús hace la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que Él vaya a Gadara en esa barca, esa noche en el mar de Galilea. Por lo tanto, la tormenta no es relevante para Jesús. Por mucho que intimide, ese perro tormentoso no va a alterar los planes de Dios. Pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Quinta sección. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Noten el detalle, ¿eh? No dice que los discípulos le despertaron diciendo, sino que le despertaron primero y después le dijeron. Jesús no se despierta por la tempestad. Jesús tampoco se despierta por los gritos en la barca que comienzan a suceder allí. Jesús es despertado por los discípulos y le dicen después. ¿Notan el orden? Lo despiertan y ahora le dicen. Y ahora quiero hacer una breve comparativa de los 3 evangelios, porque fíjense, Mateo escribe, ¿qué le dice a Jesús los discípulos según Mateo? Señor, sálvanos que perecemos. Marcos escribe, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Lucas escribe, Maestro, Maestro, que perecemos. ¿Nota la diferencia? No es exactamente lo mismo, la misma estructura, pero diferencia en el contenido. ¿Hay diferencias en los evangelios otra vez? ¿Qué pasa con los evangelios? ¿No se ponen de acuerdo? Como les he explicado, no hay ningún tipo de diferencia en los evangelios. Lo que está ocurriendo aquí es que todo eso está pasando a la vez. Y cada uno de los evangelistas notó lo que para él era más importante. Fíjense, en esa barca estaba Jesús y hemos dicho que estaban ¿quiénes? Sus discípulos. Bueno, también dice en el texto que había otras barcas. No sabemos si los 12 estaban allí al completo o había más barcas, pero al menos parte de los discípulos están en esa barca. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Bien. ¿Por qué Mateo, Marcos y Lucas dicen una frase diferente o aparentemente diferente de los discípulos? Porque, como les digo, allí estaban diferentes tipos de discípulos, varios discípulos. Y lo más razonable es pensar aquí que los evangelistas recopilan los diferentes gritos que a ellos le llamaron la atención en esa noche. A cada uno le llamó un grito en particular. Allí pasaba de todo. Maestro, Señor, nos morimos, ayuda, auxilio, mira la tormenta, no tienes cuidado de nosotros, ¿qué está pasando? Vamos a morir todos. Todo eso estaba pasando allí. Y los evangelistas comienzan a relatar lo que a ellos les pareció más interesante. Señor, Señor, que perecemos. Rabí, Maestro, ¿no tienes conmiseración de nosotros? Todo eso estaba pasando en esa barca. Sin duda, alguien de ellos es el más duro de todos y está relatado en Marcos. Por eso he escogido Marcos.
No sé quién de ellos, sería especular, quizás Pedro, puede ser Pedro, casi siempre era Pedro, ¿verdad? El más duro. Puede ser que sea Pedro porque está solamente relatado en Marcos, pero eso es especular. Pero fíjense lo que escribe Marcos. ¿No tienes cuidado que perecemos? Esto es una acusación directa contra Jesús. Está diciendo literalmente, ¿no te importa que perezcamos? ¿Tan poco valor tenemos para ti? La acusación en esa noche es gravísima contra Jesús. No niego que en medio de una tormenta una persona desesperada diga cosas que a lo mejor no piensa profundamente. Tampoco niego que estos hombres necesitaban seguir siendo discipulados. Todavía no habían aprendido todo sobre el Evangelio. Pero este grito en medio de la noche es bastante fuerte contra Jesús. Es un reproche. Tú ahí tranquilo y nosotros aquí pereciendo. La acusación no piensa que Jesús esté en riesgo en esta tormenta, sino que ellos están en riesgo y Jesús está impasible ante su sufrimiento. Esa es la acusación que aparece en esa barca. Sin embargo, aunque este reproche es desafortunado desde luego, diría que muestra tres verdades de quien lo dijo en esa barca. Primero, que está muerto de miedo y cree que no va a sobrevivir esa noche. Está muerto de miedo. Segunda, que ha observado esta persona que aunque todos están muertos de miedo en esa barca como él, Jesús no lo está. Y tercero, se acerca a Jesús de cierta forma creyendo que él puede hacer algo en medio de esa circunstancia. Hay algo de fe, quizá no mucha, pero un poquito hay ahí, ¿eh? Está muerto de miedo, ve que Jesús no lo está y acude a Jesús, ¿sí? Las formas son totalmente inadecuadas, pero parece que hay algo de fe aquí, en esta barca. Fíjense, en una tormenta por la noche como la que hemos descrito, este Lailaps tremendo, que te agarra y no te suelta. ¿Qué marinero experimentado en una barca se acercaría a un carpintero en medio de una tormenta? ¿Qué marinero se acercaría en medio de una tormenta a un rabino? ¿Qué marinero se acercaría en medio de una tormenta a un sanador físico? Aquí se necesita a alguien con poder superior sobre la creación. Se necesita a Dios en esa barca. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, les das vida y los ejércitos de los cielos te adoran. Salmos 145, 5 al 6. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Sexta sección. Y levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo al mar, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aleluya. El milagro es extraordinario. Jesús estaba acostado en la barca, tranquilo, mientras el viento y el mar estaban en pie con toda su furia contra la barca. Ahora Jesús se pone en pie en la barca y el viento y el mar se sientan y se tienen que acostar. Aleluya. El texto dice literalmente que Jesús reprendió al viento. No dice que Jesús reprendiese demonios que estaban alterando el viento. Noten el texto bíblico. Es un pasaje muy parecido cuando Jesús dice que reprendió la enfermedad o reprendió la fiebre de la suegra de Pedro. Una cosa es que un espíritu demoníaco esté ejerciendo influencia o control sobre algo. Eso puede ocurrir, pero no es siempre eso lo que ocurre. Este milagro de Jesús en el mar de Galilea no está relacionado con su autoridad sobre los demonios. Deje que lleguemos a Gadara y usted va a ver la autoridad de Jesús sobre los demonios. Está relacionado con la autoridad de Jesús sobre su creación. ¿Notan la diferencia? Bien. Él habla a la tormenta y al mar, les ordena lo que tienen que hacer, son suyos, Él los creó y le tienen que obedecer. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Al viento le pareció razonable esa noche agitarse en medio del mar de Galilea, formando un alboroto tremendo, pero no se había percatado de quién estaba en esa barca. La escena, déjeme que
la visualice de esta forma, en esta ocasión, parece literalmente una escena de dos hijos, ¿sí? Dos hijos que comienzan a discutir por la noche, a altas horas de la noche, forman un alboroto tremendo, el padre se levanta y dice, callaos, dejad de hacer este alboroto, ¿sí? Fíjense. En esa escena que estoy representando, un hijo se llama Viento y el otro hijo se llama Mar. ¿Qué ha pasado? Bueno, Viento ha ido al cuarto de Mar para molestarlo y despertarlo y ponerlo nervioso. Y Mar ha comenzado a llorar y llorar porque Viento no deja de molestarle. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que llega el padre de Viento y de Mar y reprende a Viento y manda callar a Mar. ¿Y qué hacen Viento y Mar? Enmudecen. Viento y Mar se van cada uno a su cama a dormir. ¿Se dan cuenta? Y llega una gran bonanza. Mientras Viento y Mar hacían su berrinche, los discípulos estaban muertos de miedo. No sabían qué podía llegar a pasar con sus vidas. Pero ahora han despertado a Cristo y el Señor se ha levantado en medio de la noche y todo el mundo se calla. Los discípulos, el viento, el mar, calma. Llega la calma. Cada uno por su lado y se hace una gran bonanza. Este es un milagro doble de Jesús sobre los elementos naturales de la creación. Porque dice que habla al viento y habla al mar. ¿Notan el detalle de Marcos? Habla a los dos de forma independiente. Los expertos en tormentas marítimas afirman que cuando se levanta una tormenta en medio del mar por culpa del viento, aunque el viento se calme, tarda mucho más tiempo que el mar, las olas y el oleaje se calmen. El mar de fondo sigue activo, siguen viniendo las olas, aunque no haya viento. Hay mucha diferencia de tiempo en lo que tarda un viento en pararse en el mar, en lo que tarda el mar en calmarse por culpa del viento. ¿Me está entendiendo? Por eso el detalle del Evangelio es tan interesante aquí, porque Jesús manda al viento que pare y al mar que se calle. Si se fijan, el milagro es doble, porque al mismo instante, en un mismo evento, el viento y el mar se paran simultáneamente. Por eso los discípulos, algunos de ellos marineros, están tan sorprendidos, porque podrían entender incluso que el viento se calmase, pero que el mar se parase al momento. Eso era algo totalmente sobrenatural y extraño para un marinero. Tanto el viento como el mar obedecen al momento y al instante lo que Jesús les acaba de ordenar. Siguiente sección. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús había escuchado los reproches contra él esa noche. Ahora se ha hecho la calma, pero hace un instante había gritos y reproches y acusaciones. Las quejas estaban en esa barca. Toca el tiempo de la reflexión por parte de Jesús con sus discípulos, el tiempo de la enseñanza. La cosa no debe quedar así. Allí había discípulos aprendices y tienen que aprender a no comportarse de esta manera cuando vienen las dificultades a su vida. No pueden estar siempre llorando y quejándose a cada problema que viene a su vida. Pero noten el corazón de Jesús. Jesús no va a tomar ahora, y después de haber calmado el viento y el mar, reprocharle a los discípulos. ¿Quién dijo que no me importabais? ¿Quién dijo que no erais importantes para mí? Eso lo haríamos nosotros, ¿verdad? Eso lo hacemos nosotros. Nosotros si hacemos algo y resolvemos un problema, venimos, ¿quién se quejó de mí? ¿Quién había dicho que no era capaz de hacerlo? ¿Quién había dicho que no erais importantes para mí, hijos míos? Mira cuántos quiero. Hacemos estas cosas, ¿verdad? Jesús es diferente a nosotros. Jesús es el maestro de maestros. No viene con un reproche, viene a la raíz del problema. Jesús no ataca el síntoma. Jesús ataca la enfermedad directamente. Un síntoma es la demostración exterior de una dolencia interior. El síntoma no es el problema es lo que está produciendo ese síntoma. La expresión "tan poco valor tenemos para ti" es un síntoma de algo mal en el interior de los discípulos. Y lo que hay mal en el interior de los discípulos es la falta de fe en Jesucristo. Ahí está el origen del problema. Ahí está el origen de que eso salga en una tormenta. Jesús está discipulando a estos hombres para que un día sean apóstoles de la iglesia de Jerusalén. Y pese a todos los milagros que ya han visto de Jesús, a todas las parábolas, a todas las enseñanzas, a todas las explicaciones, a todas las preguntas respondidas de parte de Jesús, Jesús dice en el griego original, ¿aún no tenéis fe? ¿O hombres de poca fe? ¿Aún no tenéis fe? ¿Qué implica este aún?
del griego original en el texto bíblico. Jesús está indicando que estos discípulos están desaprovechando oportunidades. Que están desaprovechando oportunidades de crecer en su fe en Cristo. ¿Aún no tenéis fe? Hermanos, ¿cuántas veces desaprovechamos de parte de Dios oportunidades para crecer nuestra fe y conocer más a Dios? A diario. A diario. ¿Aún con esto? ¿Aún en esta situación? ¿Aún con esta incredulidad? ¿Aún con estos problemas? ¿Aún con estas quejas? ¿Aún con este pecado? ¿Aún no tenéis fe? Es la pregunta de Jesús. Dice el escritor de Hebreos, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Lo que está diciendo el escritor de Hebreos claramente a los que reciben la carta es, tendríais que estar más maduros. Ha pasado mucho tiempo, pero seguís tomando leche y leche en lugar de alimento sólido. La misma expresión de Jesús, ¿aún no tenéis fe? Todo lo que vivimos en esta vida, escúchame bien, todo lo que vivimos en esta vida tiene un propósito celestial determinado para nosotros. Las buenas cosas y las malas cosas. No podemos ser olvidadizos de nuestro pasado, ni escurridizos de nuestro presente. Fíjense Pablo cómo escribía. 1 Corintios 15:9. Dice el apóstol Pablo, porque yo soy presente, ¿verdad? Yo soy presente. El más pequeño de los apóstoles. No soy digno, presente, de ser llamado apóstol, porque perseguí, pasado, a la iglesia de Dios. ¿Notan? Pablo conoce su presente en Cristo, apóstol de Jesucristo, pero también su pasado antes de Cristo, perseguidor de la iglesia. No se había olvidado de eso. Es igual de errado vivir anclados a un pasado que no es nuestro presente en Cristo, que olvidar el pasado del que Cristo nos rescató para que vivamos hoy nuestro presente. Repito, es igual de errado, de erróneo, vivir anclado, aferrado a un pasado que no es mi presente en Cristo, que olvidar mi pasado del que Cristo me rescató para que yo no pueda vivir correctamente mi presente. Es igual de erróneo. Estos discípulos eran enseñados de primera mano por Cristo. Convivían con Él, podían recibir instrucción directa de Él, ver milagros diariamente, preguntar sus dudas. ¿Cómo iban a enseñar a otros el día de mañana si ellos no eran capaces de prestar atención a lo que Jesús les enseñaba? ¿Aún no tenéis fe? Los discípulos siguen en shock. Todo había pasado demasiado rápido para ellos. Octava sección. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que con el viento y el mar le obedece? Mateo dice que se maravillaron. Lucas dice que se atemorizaron y se maravillaron. Marcos dice que temieron con gran temor o con gran espanto. Marcos es más dramático. Todo esto y mucho más es lo que ocurrió en ese momento a todos los discípulos. Maravillados, estupefactos, temerosos. ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué es lo que acaba de ocurrir aquí? Los seres humanos vivimos con muchos temores en nuestra vida, ¿verdad? Vivimos atemorizados. Una de las cosas que produce el pecado en el ser humano es el temor a todo lo que nos rodea. Temor, temor, temor. Tememos morirnos, tememos vivir, tememos que los otros piensen, digan o hagan de nosotros, tememos a lo que nosotros mismos pensamos, decimos y hacemos, tememos a la enfermedad, a la guerra, a la pobreza, a la muerte de los seres queridos, al estrés, al no tener trabajo, al tener que trabajar, al no poder estudiar, al tener que estudiar. Tememos todo el tiempo a todas las cosas que nos rodean. Toda la vida muertos de miedo y temerosos. Así es el ser humano desde que nace. Estos discípulos se habían descuidado de algo importante en esa barca y ahora comienzan a entender. Su teología comienza a mejorar porque comienza a estar fundamentada en Cristo.
Cuando vienen los problemas a nuestras vidas y las tormentas llegan a nuestras vidas y nos fijamos tanto en lo que viene contra nosotros, nos quedamos paralizados y atemorizados mirando a la tormenta, ¿verdad? Los discípulos estaban atemorizados de lo que había fuera de la barca. Una tormenta perfecta, un Lailaps. Un perro ladrador que hacía wow, 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 te voy a devorar, ¿verdad? Eso es lo que había fuera. Y comienzan a fijarse y a atemorizarse de lo que hay fuera de la barca. El único motivo de atemorizarse de lo que hay fuera de la barca es olvidar quién está dentro de la barca. Porque dentro estaba Cristo. No te fijes tanto en lo que hay fuera de tu vida, porque si dentro de tu vida está Cristo morando por medio de su Espíritu Santo, ¿a quién vas a temer tú entonces? Lo que estaba dentro de la barca, el que estaba a los mandos y el control de la nave, el que tenía gobierno sobre los vientos y los mares, a ese se les había olvidado temer, simplemente por una tormenta exterior. Nuestro temor es solo para Dios. ¿Me oíste? Nuestro amor es solo para Dios. Nuestro temor es solo para Dios también. Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel Dios que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese temed. Cuando comenzamos a ser inundados como creyentes por el temor de lo que hay ahí fuera, es porque nos hemos comenzado a olvidar a temer a quien vive en nosotros. Nuestro amor es solo por Dios, nuestro temor es solo por Dios. Él es merecedor de todo nuestro amor y de todo nuestro temor. Qué necios somos cuando tenemos a los vientos y a los mares y les tenemos miedo y les tememos tanto, en lugar de temer a aquel que tiene poder sobre los vientos y los mares. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmos 118:6. Y si alguno pensase o objetase con 1 de Juan 4:8, el amor echa fuera el temor, simplemente responderle a ese texto bíblico que si cree alguien que Juan se está refiriendo a perder el temor de Dios, no ha entendido el texto bíblico. Y le aconsejo que lea el capítulo entero, versículos del 1 al 4 y 9 al 10, y cómo el apóstol se refiere a no tener temor al mundo y temor a la consecuencia del pecado siendo hijo de Dios. Aplicación. Quiero aplicar hoy a nuestra vida estos vientos y mares en dos sentidos diferentes. Uno, como vientos y mares de fuera, y otro, como vientos y mares de dentro. Vamos a los vientos y mares de fuera. El relato bíblico comienza diciendo Jesús, pasemos al otro lado. Jesús dice, pasemos al otro lado. Jesús ordena que él y sus discípulos van a ir al otro lado del mar de Galilea y van a cruzar esa noche el mar. Jesús no les dijo en ningún momento, pasemos al otro lado en calma por la noche. No dijo eso Jesús, ¿verdad? Dijo, pasemos. Ni más ni menos, pasemos. El Evangelio jamás ha garantizado una vida en esta tierra exenta de problemas para el creyente. Jamás. De hecho, le diré más. El creyente, además de los problemas que tiene en su vida por ser un ser humano y vivir en esta tierra, se le añaden los problemas que afronta por ser creyente, por su fe. Así que el creyente normalmente tiene más problemas. Bienvenido al Evangelio bíblico. Si está nuevo en este lugar, déjeme decirle, y es la primera vez que escucha el Evangelio, se lo pincho el globo ya, nada más llegar. Bienvenido al Evangelio de las Escrituras. El creyente no está exento de problemas en su vida. La palabra jamás dijo que un creyente no pasaría por problemas, tempestades o tormentas, por lluvia, ríos y todo tipo de ejemplos en la palabra de Dios. Dios, lo que sí garantiza al Hijo de Dios y al creyente es que estará con nosotros en medio de las tormentas de esta vida. Eso sí. Ahora, si Dios nos garantiza en su palabra que estará con nosotros en las tormentas de la vida, también está garantizando que habrá tormentas en la vida. ¿Entiende la asociación lógica? Bien. Jesús no desapareció de la barca, ¿verdad? Estaba allí. Los discípulos estaban allí. La tormenta estaba allí. Pero Jesús también estaba allí. Jesús no dijo, bueno, esta tormenta no me gusta, apañaos vosotros. Estaba allí. Seguía allí el maestro. No se fue a ningún sitio.
La tormenta y el problema estaban allí, pero Cristo también estaba allí. Eso es lo que garantiza la palabra de Dios para el que cree en Jesucristo. Isaías 42, 2-3. Cuando pases por las aguas, porque pasarás por ellas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, porque pasarás por él, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y se refiere a una salvación mucho más allá de algo temporal. Dios es nuestro Salvador eterno. Eterno. Fiel es el que prometió eternamente. Podrá pasar por mi vida una tormenta terrible, pero no una tan grande que me separe de mi eternidad con Cristo. Podrán arrojar mi cuerpo al fuego y quemarlo como a Policarpo de Esmirna, pero no seré consumido por el fuego eterno. Esa es la promesa de un creyente. Es algo mucho más importante para nuestra vida. Dios no nos salva de un mero estado temporal o circunstancia temporal en nuestra vida. Dios nos preserva en un estado de salvación eterna con Él. Es mucho más importante que tu problema de hoy. Es mucho más grande que tu circunstancia de hoy. Por eso las cosas temporales no tienen valor para el creyente, porque su eternidad está con Cristo. Es secundario. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y ten por seguro que van a pasar al otro lado. Van a pasar al otro lado. Si Jesús te ha dicho que pasarás al otro lado, a la vida eterna con Él, ten por seguro que pasarás al otro lado. Fiel es el que prometió. Nada ni nadie lo podrá impedir. Por eso Jesús les pregunta, ¿aún no tenéis fe? ¿Acaso ellos no habían sido testigos de ver y comprobar que todo lo que Jesús decía siempre se cumplía, porque era su palabra? ¿Aún no tenéis fe? Si Dios te ha justificado, si Dios te ha adoptado, si Dios te ha dicho que pasarás al otro lado junto a Él, pasarás al otro lado junto a Él. Dios no miente. Dios no se retracta. Dios es fiel. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios sabe a quién salva. El problema no está en Dios, sino en nosotros y nuestra confusión con la voz de Dios. Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Creen que este pasaje bíblico se refiere a ateos? A gente que no cree, pero se le llama Señor. ¿Creen que se refiere a gente que no tenía fe? ¿Que no creía en Dios como concepto? No. No se refiere a ateos este texto bíblico, se refiere a personas que se creían creyentes. Fíjese que dice, en tu nombre, en tu nombre. Ellos decían conocer a Dios y vivir para Dios. Ellos decían que Dios era su Padre, pero Dios dice que no los conoce y que no son sus hijos. ¿Se dan cuenta del problema? Muchos, dice el texto, no pocos, muchos en aquel día. El texto es terrible. En la iglesia evangélica actual hay muchos. Te hago dos preguntas muy sencillas para que seas sincero delante de Dios en esta mañana. ¿Dios te dijo alguna vez, pasemos al otro lado? ¿Te lo dijo? ¿Sabes si te lo dijo? ¿Estás seguro? Si la respuesta es sí, y sigues muerto de miedo en esta vida, entonces, ¿por qué aún no tienes fe? La lógica de Jesús es brutal. Si te dijo que pasemos al otro lado, ¿por qué tienes miedo? ¿A qué tienes miedo? ¿A quién tienes miedo? Si Dios nos dijo que pasemos al otro lado, ¿qué hacemos perdiendo nuestro tiempo entretenidos en este mundo? ¿Qué hacemos enredados y atemorizados por este mundo? ¿Qué hacemos paralizados y muertos de miedo ante las tempestades de la vida? Él dijo que pasaría al otro lado. Un creyente al que Dios ha llamado, me da igual la época de la historia, un creyente al que Dios ha llamado, vive por el llamamiento de Dios y muere por ese llamamiento, porque sabe que Dios lo llamó. No hay más. Así de sencillo y simple es el Evangelio de Jesucristo.
dejemos de enredarnos en tantas tonterías y centrémonos en lo que es importante. Y que Dios nos ayude a todos en esta mañana a identificar lo que es importante. Segunda aplicación, vientos y mares de dentro. Quiero aplicarlo a nuestro interior. Jesús en todo momento, en esta situación, tormenta, los discípulos allí gritando, reprochando, si nos fijamos en la persona de Jesús, Él se mantiene sereno, calmado y equilibrado. Es un ancla firme en medio de la tormenta. Todos ¡ah! De los pelos, ¿verdad? Pero Jesús, calmado, tranquilo, ¿verdad? Hermanos, a Jesús no había nada ni nadie que le pudiese quitar la paz, porque su paz estaba depositada en hacer la voluntad del Padre siempre. Cuando hacemos la voluntad de Dios, vivimos en paz. No hay quien nos pueda quitar esa paz, porque sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que comenzar a revisar en nuestra propia vida cómo nos comportamos nosotros ante las situaciones que suceden en nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos que empezar a ser más reflexivos, no tan observadores con los demás. Debemos comenzar a revisarnos más a nosotros, en cómo afrontamos y cómo actuamos a los problemas que tenemos en nuestra vida o circunstancias que llegan. Dice Proverbios 14, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, maravilloso. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Qué práctico es el proverbio, ¿verdad? Un creyente, un hijo de Dios, no puede ser una tormenta andante. ¿Me está entendiendo? No podemos ir por la vida avasallando, ofendiendo, increpando o inquietando a todo el mundo. Una tormenta andante. Uy, ahí viene. Uf. No podemos vivir así, hermanos. Tampoco podemos ser una masa descontrolada y desenfrenada de afectos o sentimientos inestables. Calma, calma, tranquilidad, reposo, equilibrio. Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo, calma. Calma. ¿Hay que afrontarlo? Hay que afrontarlo. Vamos a ver cómo lo afrontamos en Dios. Pero calma inicialmente, no calma. No euforia desmedida, no euforia, todo va bien, ¡guau! No nos pongamos eufóricos cuando las cosas van bien, en desmedida, llevándonos la gloria de Dios, no agradeciendo a Dios, no haciéndonos protagonistas de la circunstancia, llevándonos los méritos, creyendo que siempre será así. No seamos eufóricos en desmedida, pero tampoco gente lamentándose incesantemente por todo. Calma. Para las cosas buenas y para las cosas malas de la vida, calma, tranquilidad. Hay que ser más calmados. Ser equilibrado no es ser insensible. Es que tenemos un error aquí. Jesús era totalmente sensible y cercano a todo lo que vivía. Jesús era sensible con los demás. Jesús era sensible a la voz de Dios. Jesús era sensible a lo que vivía. No era insensible Jesús, todo lo contrario. Piense por un momento en la obra de Cristo en la cruz. Pero no perdía el control. Era sensible, pero no perdía el control. Seguía el control, al mando de la situación. Seguía allí. No se desbocaba como un becerro loco. Todo lo sometía a la oración y comunión con Dios. Claro que somos sensibles, somos seres humanos de carne y hueso, pero no somos descontrolados. No tomamos decisiones impetuosas, no tomamos decisiones sin consultar a Dios. Si usted es esposo, pregunta a su esposa. Soy idónea. Usted es esposa, pregunta a su esposo. No tomamos decisiones relevantes en nuestra vida. Porque se me ocurrió, me parecía adecuado. Siempre digo lo mismo. Si alguien le ofrece algo y no le permite pensar en decir sí o no, diga siempre no. Siempre no. Ay, pero es una oferta buenísima, te regalo 1.000 euros. ¿1.000 euros? Sí, pero querría pensarlo y hablar con mi mujer y orar a Dios. No, es que es ahora o nada, entonces no. Me da igual, por muy bonito que parezca, no. No podemos ser gente descontrolada. Tenemos que acudir al trono de la gracia, tenemos que acudir al consejo de Dios, tenemos que ser calmados, reposados. Cuando Jesús es llevado para ser juzgado y crucificado, el más sobrio y calmado en toda la escena es Jesús. Los judíos religiosos, en aquel momento, intemperantes, abofeteándolo y blasfemándolo. Habían perdido el control. Los soldados romanos, insubordinados y jocosos, burlándose de él. Se les había ido el control. Herodes, presuntuoso y fascinado. Quiero ver un milagro. Pilato,
cobarde y muerto de miedo por una multitud judía. Los discípulos, todos muertos de miedo, huyendo. Judas con remordimiento y pensando en suicidarse. Y las mujeres llorando desconsoladamente. ¿Y quién no perdió el control? El que fue subido a un madero. Cristo al control, calmado. Jesús siempre a los mandos. Jesús siempre sereno. Jesús siempre con dominio propio. Es tal el control, el equilibrio de Cristo en todas las circunstancias de su vida y padecimientos en esta vida, que aun crucificado tuvo tiempo de ordenar la vida de su madre María con el apóstol Juan, de pedir perdón por los pecadores delante de Dios y de calmar a una legión de ángeles que estaban deseando bajar a la tierra y fulminarlos a todos. Mientras estaba siendo crucificado, cargando nuestros pecados y aplacando la ira de Dios. Al control siempre. Los cristianos de hoy confundimos constantemente ser activos con ser impulsivos, ser gozosos con ser emocionales, ser creyentes con ser presuntuosos, ser valientes con ser orgullosos, ser prudentes con ser inmóviles, ser pacientes con ser inoperantes, ser tranquilos con ser impasibles, ser sinceros con ser brutos, ser audaces con ser arrogantes, ser buenos con ser tontos, ser atentos con ser indiscretos, ser naturales con ser carnales, ser piadosos con ser místicos, ser serviciales con ser el centro de atención. Confundimos constantemente esto. ¿Cómo te manejas en tu vida? ¿Eres el primero y el último en hablar siempre? ¿Comienzas las conversaciones y las terminas tú siempre? ¿Te cuesta prestar atención a los demás? Cuando hablas con alguien estás pensando en lo que tú vas a decir, pero no estás pensando en lo que él está diciendo. ¿Te ocurre esto? ¿Solo me ocurre a mí? ¿Piensas más en el día en ti mismo o en Dios? A veces me doy cuenta en mi día que he pensado más en mí que en Dios. Cuando hacemos eso, cuando pensamos más en nosotros mismos, en lo que nos rodea, que en Dios, somos una tormenta constante para los demás. La carne es la definición del viento despertando al mar por la noche. Cuando nuestra carne se levanta, todo es un problema. Todo se agita, todo se inflama, todo se envenena. Un lailaps constante. ¿Cómo podemos dejar de vivir en una tormenta interior de emociones, pensamientos, pecados y faltas de consideración delante de Dios? Dejemos de pensar tanto en nosotros mismos. El problema en nuestra vida, el problema en mi vida es que yo siga siendo el centro y el Señor de mi vida en lugar de Cristo. Y desde luego, exponerme a lo que el mundo propone diariamente no me va a ayudar a que yo salga del centro de mi vida. Nunca ha habido tantos espejos en la humanidad como hoy, ¿verdad? Redes sociales, espejos, nos miramos todo el tiempo. Yo. El término bíblico que se utiliza aquí, la frase que los discípulos dicen es, ¿quién es este? Noten la frase, ¿quién es este? ¿Quién es él? Realmente delante de quién estoy, quién es Él. Si vivo mi día, todos los días, preguntándome quién es este, en lugar de quién soy yo, si mi mirada está puesta en Él y no en mí, si mi vida se trata de conocerlo más a Él y no lo que me rodea, entonces vendrá la calma interior a tu vida, el equilibrio, calma. Hay tormenta, pero Cristo está en la barca. ¿Le explico la diferencia entre la filosofía humana y la teología de Dios? ¿La teología dada por Dios a los hombres? La filosofía y la teología no son lo mismo, no tienen nada que ver. Hay gente que ha querido relacionarlas, no tienen nada que ver. La filosofía humana nace en base a dos preguntas sencillas. ¿Quién soy yo y qué hago aquí? ¿Verdad? Todos los filósofos de la historia se preguntaron dos cosas. ¿Quién soy yo y qué hago yo aquí? La teología de Dios, la sana doctrina, la doctrina sana, nace de preguntas diferentes. ¿Quién es este y qué hace él aquí? ¿Nota la diferencia? ¿Cómo es posible que este,
Dios, al que los vientos le obedecen, se haya acercado a mí. ¿Cómo es posible que el Santo, el Eterno, el Justo, se haya querido revelar a mi pecador por medio de su palabra escrita y encarnada? Esas son las preguntas que hace una persona que se acerca a Dios. ¿Quién es este? Responde a esa pregunta, escudriñando la Biblia y en oración delante de Dios, y vivirás más calmado. Si sabes la respuesta, si conoces la respuesta a esa pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es Dios? Te garantizo que vivirás más calmado tu vida. No más fácil, más calmado. La vida te va a poner contra las cuerdas. El Lailaps va a ladrar fuertísimo y cada vez más grande y más rugiente, pero vivirás más calmado porque sabes quién es este. Sabes y conoces quién es Dios. El conocimiento de Dios trae calma y reposo a tu alma. Porque si conozco quién es Dios, sabré en manos de quién estoy. Sabré quién es mi juez, pero también quién es mi Padre, Dios, y quién es mi hermano mayor, Cristo. El antídoto contra nuestro carácter impetuoso e inestable es someterlo al carácter de Cristo. Para poder someter mi carácter al carácter de Cristo, tengo que recibir de lo que no es mío. Tengo que recibir de lo que viene directamente del cielo. Para vivir una vida interior calmada, en lugar de una tormenta constante, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos y llenarnos de lo de Dios. Tengo que sacar fuera de mí todo lo que es mío y llenarme de lo de Dios. Para que yo pueda vivir en el carácter de Cristo, yo no puedo sacar de lo mío, porque lo mío es todo lo contrario al carácter de Cristo. Yo tengo que sacar fuera lo mío para recibir lo de Él. ¿Cómo hago esto? Relacionándome con Dios, buscando de Dios, buscando lo suyo, porque es suyo, no mío. Lo mío lo quiero fuera y quiero lo de Él. Yo necesito lo de Él, no lo mío. Yo estoy harto de mí. Yo necesito lo de Él. Tengo que sacar fuera lo mío y tomar de lo suyo. Así es como funciona la vida cristiana. ¿Quién es este? Es la pregunta correcta. Yo ya sé quién soy yo. Estoy cansado de saber quién soy yo. Yo quiero conocer más a este, a Dios. Quiero saber más de Él. Quiero conocerlo a Él. Quiero de lo suyo en mí, no de lo mío en mí. Los vientos se someten a Él, los mares se someten a Él, las enfermedades se someten a Él, los demonios se someten a Él, los ángeles se someten a Él, la muerte se somete a Él. Cuando se pone en pie, todos se postran ante Él. No seamos insensatos de ser los únicos que nos quedemos de pie, en lugar de postrados cuando el santo hace acto de presencia. Porque cuando el santo hace acto de presencia, todo el mundo se calla. No hay nada que decir más que rendirse postrados delante de Él. No cometas el error de reprocharle nada a Dios. En lugar de reprocharle nada a Dios, agradécele a Dios todos los días. Porque hoy estás aquí, ¿verdad? Hoy estás aquí. Bueno, entonces dale gracias a Dios entonces. Porque hoy estás aquí. Un día más para glorificar a Dios. Un día más de la gracia y misericordia de Dios brindada para ti. Un día más de escuchar el Evangelio. Un día más de presentarte delante de Él. No sé si son las tormentas exteriores o interiores en tu vida las que más te adolecen. Si es tu propio carácter o cómo tu carácter se inflama por lo que viene de fuera. Lo que te puedo decir es que un creyente pasa por muchas etapas en su vida. Y lo que permanece en un creyente es la fe en Jesucristo. Lo que permanece en un creyente es que independientemente de las circunstancias, ahí lo tienes. Un creyente no es esa persona que llega al cielo con el rostro maquillado y perfecto e intacto. No. Un creyente llega al cielo abofeteado y reventado por este mundo. Pero ahí está. Ese.
Cuando la palabra de Dios dice que somos el cuerpo de Cristo, ignoramos muchas cosas. Ser cuerpo de Cristo implica los padecimientos de Cristo también. Cristo padeció en su cuerpo, nosotros somos el cuerpo. ¿Me entendió? No ignore lo que va a vivir en su vida. Le preparo. La cosa no se va a poner mejor, se va a poner peor. Fíjese un poco en lo que está pasando en el mundo. Fíjese un poco en lo que está pasando en la iglesia nominal evangélica. La cosa no va a ir a mejor, va a ir a peor. Peor para aquellos que no tienen su confianza puesta en Dios. Para los que tienen su fe puesta en Jesucristo, aunque venga el infierno mismo, ahí estarás firme. De eso se trata el Evangelio. ¿Tienes miedo? ¿Tienes temor? No temas. Pon tu corazón delante de Cristo y disponte delante de Dios. ¿Eres creyente? Dices ser creyente, Dios te llamó al otro lado porque aún no tienes fe. Vive para la gloria de Dios, muere para la gloria de Dios. Ponte de pie esta mañana.